Tenemos ok, ¿verdad? ¿Nos están escuchando, viendo? Hola, hola. Ya Hola, estamos aquí. Hola Luis. bienvenidos. Hola. Buenas, disculpad estos minutillos que hemos tardado, pero ya tenemos No pasa la nada. enferma preparada. Es Perfecto, un pues gusto, un placer, Alejandra, ya lo sabes, participar en la Lambre Week con SMT. Tenemos un montón de equipo aquí. Tenemos a Neus Salvatella como operadora experta en orejuelas. Tenemos a Manu de enfermero, a Alex Ruiz Mayoral en la imagen. Y tenemos a Ana Argüelles, que es nuestra fellow avanzada del segundo año, que va a presentar el caso. genial, genial. Pues damos Un paso saludo, entonces Fernando y al... Enrique. Ahí está, Pues, ahí está. Ahí va, ahí Hola. va. Dos Cuéntanos, moderadores de lujo y amigos de la casa, Enrique Gutiérrez y Fernando Rivero. Pasamos a que presenten el caso en Belviche. Perfecto, buenos días. El título de nuestra presentación es Cuando no tienes imagen previa. Siguiente. Se trata de una paciente femenina de 73 años, hipertensa, diabética, con tratamiento oral únicamente, con linfocitosis T clonal, sin citopenias, con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis y vasculopatía periférica. Tiene un diagnóstico reciente de FA paroxística que está en tratamiento con antivitamina K y se documentó una estenosis aórtica moderada con velocidad en 3,7 y gradiente medio en 24. El mes pasado presentó una hemorragia digestiva baja y en este contexto presentó síncope y trauma cráneoencefálico y se documenta que requirió transfusiones de 2 concentrados de hematíes. Se documentó una hemorragia subaracnoidea, un foco pequeño frontal derecho y también angiodisplasias en colon que se trataron en el agudo, pero pues no están totalmente, no se pueden resolver del todo, por lo que se indica un cierre de orejuela percutáneo. Por lo tanto, siguiente, cuando no tienes imagen previa, pues Lambre. Un poco esta es nuestra idea. Nosotros no disponemos, bueno, intentamos hacer TAC en todos los casos, pero en la práctica no disponemos de ello. Y estamos haciendo más o menos la mitad de pacientes con TAC y la otra mitad, como este caso, pues a pelo. Entonces, creo que es lo que os quería mostrar, que cuando vas a pelo, pues el Lambre es el más versátil de todos y el que lo cierra todo. Es el dispositivo pues más flexible, con la posibilidad del doble disco y la articulación del umbrella, pues realmente es muy versátil y estoy convencido que nos va a ir bien en este caso. Entonces, lo primero que hacemos es, sedamos a la paciente, hacemos un ET y comprobamos que no hay trombo. En toda la serie solo hemos tenido un caso de trombo que hayamos tenido que demorar el procedimiento. En todos los demás no ha habido trombo y hemos podido trabajar. Y en este caso, pues también, ahora Qué manía con los móviles. os podemos enseñar la imagen del eco. ¿Estáis viendo? ¿Ponemos el eco en imagen? Vale, aquí está Alex Ruiz Mayoral haciendo medidas. Este es el plano de 135. Podéis ver que tiene una cierta angulación precoz, pero bueno, vamos, parece un windshock, no demasiado complejo. Aquí da unos 17, 18, vale, miramos en 45, Alex. Estamos en directo. Ahí veis la válvula aórtica y bueno, aquí veis. Entonces, bueno, es una orejuela que es un windshock, pero tiene una angulación importante nada más empezar. El eje del ostium y el eje de la orejuela tienen 90 grados al menos, ¿no? Y esto pues dificulta en ocasiones con otros dispositivos. Con Watchman yo creo que sería muy difícil tratar este tipo de orejuela. Con Amulet es posible que oblicuándolo un poco, pero vamos, el que va a cerrarlo perfectamente bien, estoy convencido, es Lambre. Así que es bonito si estamos más juntos. Pues aquí nos daría 18,5. Vamos a medir el ostium también. Siempre tomamos la medida del landing y luego el ostium. Vale, aquí nos daría unos 24, teniendo en cuenta que luego pues queda cóncavo y que hay que ponerlo un poquito más grande, sin duda. Intentaremos cubrir el pulmonary ridge como siempre.
No siempre se puede, pero preferimos intentarlo. Sí, Así sí. que ante la duda cogemos un disco algo más grande. Tenemos bastante tendencia a utilizar dispositivos especiales por este motivo. Hay que recordar que el alambre ancla, la hombrera es lo que ancla, pero lo que cierra es el disco. Y casi nos decidimos más qué disco necesitamos y luego vemos dónde nos anclamos, si vamos a un especial o a un dispositivo estándar. Vale, entonces, Alex, ¿nos muestras el septo? El septo tiene una fosa oval razonable, hay hipertrofia lipomatosa de la cava superior y hay como un espolón, ahí lo veis, que yo creo que no nos va a molestar, pero bueno. Haremos una punción estándar posterior-inferior. Y Oye, vamos, una vamos a ello. duda, Luis. Luis, con Sí, la dime. morfología esa que tenéis tan angulada, hay un poquito de riesgo de que se acabe metiendo como en sándwich el Exacto. dispositivo, ¿no? ¿No creéis que Claro, eso vaya a claro. ser un problema? Se anclará igual. Claro, puede entrar en sándwich. Yo normalmente intento oblicuarlo, ¿eh? Para que coja por los dos lados, digamos, de la umbrella. Pero a veces te queda en sándwich. La virtud del alambre también es que ancla bien, ancla muy bien. Tiene los dos sistemas, tanto digamos, el giro de la umbrella como los ganchitos. Y no hay migración apenas. Yo no conozco ningún caso en la literatura de migración del alambre y esto te da mucha seguridad. Muy bien. Sin embargo, con un dispositivo como el Amulet, aquí sí que habría problema, porque si no lo pones perfectamente en su posición, el disco puede entrar dentro del Marshall y ahí es donde se produce el trombo, ¿no? Si no cubres bien el Marshall con Amulet, la probabilidad de trombo pues aumenta, ¿no? No sé, Enrique, la experiencia que tienes, porque yo la verdad es que no he hecho ningún caso sin imagen previa así sobre la marcha, por dos motivos, ¿no? Bueno, primero, porque no me gusta improvisar, que eso, bueno, es evitable, pero sobre todo por el manejo posterior, ¿no? Un paciente que acaba de tener una hemorragia digestiva, sobre todo no sé qué estrategia anticoagulante o antiagregante hacéis al alta, pero claro, cuando más tiempo, más riesgo tiene de tener una recidiva es cuanto más te acerques al primer episodio, ¿no? Sí, No pero sé. tampoco, Fernando, tampoco te puedes alejar mucho. Lo que hemos esperado es casi un mes. Pero más allá preferimos no hacerlo porque no van sin anticoagulación, ¿no? ¿Sabes? Por el riesgo embólico. Nosotros ahora hacemos siempre TAC a todo el mundo. Antes, cuando teníamos más problemas para la disponibilidad de TAC, pues sí que alguna vez teníamos que hacer esto de decir, bueno, metemos el esofágico y ya es lo que encontramos, Sí, pero pero tampoco es lo que sin nos... duda que el TAC es fundamental y, vamos, te tranquiliza y te hace elegir el dispositivo. Pero estoy convencido que en el país, en la audiencia, la mitad de centros no disponen de TAC. Entonces, por eso hemos querido mostrar un poco que se puede hacer, que el alambre es muy versátil y prácticamente te asegura el cierre. Ujú. Para mí lo que si tuviéramos trombo importante, no solo en el fondo, sino que protuvieran aurículas, sí que entonces tienes que abortar el procedimiento. Pero si no, si tienes experiencia y tienes stock de más de un dispositivo, pues lo puedes cerrar todo. Pero tienes que poder, como decís, improvisar. Y aquí somos bastante improvisadores. Teru es un buen improvisador. Improvisar no quiere decir hacerlo mal, sino saber Ya, ya, adaptarse a ya. lo que a lo que nos sale cuando hacemos la imagen. Bueno, pues Y vamos a situarnos en una posición, una oblicua derecha. Vamos a ir bajando. ¿Me dejas la aguja? Bueno, siempre le hacemos una jota un poquito más, una curva un poco más prominente a la aguja ¿Esto, Bert? de transeptal para apoyarnos bien y que haga un buen tenting. Tenemos purgado continuo en la aguja. Entonces, bueno, la ¿Es punción la alguna hacemos allí? un poquito estándar. Vale, voy bajando. Todavía estoy en la parte ancha. Ahí he caído, se ha notado claramente la caída. Ya se ve tenting, estamos un poco Entonces, todavía estoy un poco altos. alto y posterior no está mal. Voy a girar un poquito, bajo un poco. A ver qué te parece, Alex, por ahí. Ahí estamos posterior, es bastante laxo. Me voy un poquito al extremo. Bueno, pues Da un vamos a poco de miedo intentar. acercarse ahí a la pared, ¿no? Sí. sí, sí. Entonces voy a pinchar, si paso fácil bien y si no utilizaré una guía de angioplastia. Entonces, déjame ver presión.
Vale, vamos a pinchar aquí. Vale, yo creo que pinchó bien. Vale, ahí pasó. Avanzo mi vaina y devaino. Y ahí yo creo que lo tenemos. Cuando Bueno, el septo es laxo y como decís, pues lo que tienes que hacer es traspinchar. Si has pinchado a las 4, a las 5, a las 6, volver a las 3, justo al pinchar para no aproximarse tanto a la pared posterior de la aurícula y evitar riesgos de vale, Manu, déjame perforar la allí, Super Stiff y nos vamos a... que se tapen en la ¿De paciente. parina? Vale. Habíamos puesto 20 de parina, porque no nos gusta estar haciendo cosas en aurículas sin nada de parina. Luego, cuando hemos hecho la punción, completamos miligramo kilo. O sea, estamos en un total, hemos hecho 20, ahora hemos añadido 50, Sí. así que estamos en total 7.000 unidades. La paciente pesa unos 70 kilos. Nosotros Una antes no lo película muy hacíamos nunca, pequeña, lo de ¿no? anticoagular previo, porque no me gustaba, pero la verdad es que hemos visto trombos formarse en Sí, un en la Muy milisegundo. aguja. rápido. Enrique, de verdad, en la aguja. Entonces, a veces te lo llevas de un lado al otro. Claro, Vale la claro. pena poner un poquito de parina. La vaina se orienta bastante hacia, Sí, sí. Vale, La verdad que hacia está bastante orejuela ya, ¿eh? De coaxial. hecho, la esto guía debe está ser Vale. dentro. orejuela. Sí, la guía está Voy, dentro de voy la a intentar orejuela. irme a pulmonar. Ahí yo Nos creo que ya rotamos, estoy. ha rotado un poco Sí. posterior y estamos hemos visto el cambio de Se ve claro en el eco. orejuela a vena pulmonar, se ve muy bien en el eco y el movimiento es rotar un poco la vaina hacia, retirarse de la orejuela, retirar y rotar a horario hacia posterior, ya que por seguridad es el mejor sitio donde tener la guía stiff para poner la vaina. Bueno, ahora que llama la atención la aurícula tan pequeña que tiene, ¿no? Eso complica bastante la orientación, pero bueno, parece que la punción ha sido bastante buena. Parece Sí, bastante favorable la punción. tiene muy buena sí. pinta. Hemos ido directo y ahora estoy en pulmonar. Yo creo que nos irá bien. Ya veréis que la angulación que vemos en el eco, a mí me gusta hacer angio y hacemos siempre un par de angios y veréis que es más marcada. O sea, el eco suaviza la angulación. En angio veremos que la angulación es mucho mayor. Entonces, ojalá lo dispusiéramos de TAC, pero la TAVI nos come. La TAVI se come todo el Claro. TAC. Y nos da O sea, para más o menos la mitad. una ventaja del TAC para esto es que eliges una proyección perfecta para ver el ostium y la orejuela entera y tal, y vas directo a esa proyección, que es verdad que las estándar te pueden valer, ¿no? Pero nosotros lo usamos para eso también. Sí. No, sí, utilidad tiene. Luego, en realidad siempre sobredimensiona un poquito y luego acabas modificando un poco, ¿no? La estrategia con el ET en la mesa y con la angio, pero vamos, vas más tranquilo. Pero bueno, un poco lo que os quería, y seguro que en el resto del país pues hay gente como nosotros, que no tenemos disponibilidad absoluta de TAC y se puede hacer y el hambre es el dispositivo ideal si quieres llegar al 100%, ¿no? Entonces vamos a poner ya la vaina del hambre en pulmonar y bajaremos con un píctel a la orejuela. El hambre es el dispositivo que tiene la vaina de menor calibre, entonces nosotros tenemos siempre, esta es la doble angulación, siempre ponemos la de 10, porque así es compatible con cualquier de los dispositivos y así no nos equivocamos. Vale, déjame una de las llaves, Manu. Sí, ahí está, purgada. Vale. La paciente está dormida, está anestesiada, nos guiamos por ET, pero igualmente recomiendo siempre trabajar en entrepierna para que no entre aire. Parece que tiene tanto reach pulmonar que el hambre también sería especialmente bueno en este caso, ¿no? Para que el disco Sí, se quede bien cóncavo y no te asome por la exacto. vena. Sí, Exacto, y ya verás la angulación que es un problema para el resto de dispositivos. Ahora en la angio se verán claro. ¿esto con la parte dura? Vale. Yo creo que también la guía está modificándolo un poco, ¿no? Ponemos el píctel por la parte dura de la guía. Vale, ya podemos retirar. Espera, tendrás que aspirar un poco, Neus. Sí. Un momento, cuando salga.
Vale, yo ya retiro, ya estoy encarado a orejuela y me va directo, ¿vale? Ahora aspiramos aquí. Espera. Es que fa Venturi. Vale. Vale, como veis, en una anatomía, digamos, habitual, pues la vaina del hambre de doble curva va perfecta, ¿no? Vale, espera, estamos en adquisición de Yaka Plus. Vale, entonces vamos a poner la lupa bien. 27, quitamos esto. Vale, estamos... Tenemos una presión auricular de 17, o sea que la paciente no está hipovolémica. Si estuviera por debajo de 15, la llenamos con un poco de suero. Pero está correcta, 17 y 18 de presión auricular izquierda media. 10-15, mano. Vale, un pequeño test. Vale. Entonces, vamos a hacer aquí la angio. Vale, cine. Vale. Lo que nos temíamos, ¿no? Es una angulación muy precoz y muy marcada. Un ostium prácticamente horizontal y 90 grados respecto a... O sea, quiero decir vertical y luego la orejuela horizontal, ¿no? Vamos a ver en la otra proyección. Vale, hacemos un cine. Vale, bueno, aquí vemos que Tiene está mejor mejor, pinta. todas las trabéculas. De entrada la vais a intentar poner coaxial con el eje, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, un poco oblicuado, ¿no? Vamos a oblicuarnos en la parte más ancha y dejaremos el disco fuera. Pero es lo que tú dices, Enrique, frecuentemente se horizontaliza y queda en sándwich. Entonces tomaremos unas medidas para que si queda en sándwich quede anclado, ¿no? Que quede bien sujeto, claro. Que no vuelva, ¿no? No, es que tiene muchas trabéculas, que eso también para el hambre ayuda bastante, ¿no? Sí. Hay mucha trabécula. Entonces, fijaros, en esta morfología, por ejemplo, un Watchman sería imposible ponerlo ostial, ¿no? Tendrías que ponerlo dentro y dejarías un infundíbulo muy grande. Y con Amulet tienes el riesgo de que dejarlo, si lo pones en su eje o lo oblicúas, que el disco entre dentro, ¿no? Y dejarías una angulación ahí, el ángulo de Freisa, ¿no? Que Con podría Amulet generar estaría trozos, 3/4 de hora probando sitios y giros. Entonces yo creo que aquí el hambre sería el ideal en este tipo de morfología. Voy a hacer unas medidas, os dejo con Neus un segundo. Tú puedes poner las medidas, ¿no, Neus? Ahí. Vosotros, si el cierre es óptimo, que esperamos que sí, ¿con qué terapia antitrombótica dejaríais a esta paciente que ha hecho 2 sangrados graves y que está en diálisis? O sea, tiene riesgo tanto trombótico como hemorrágico bastante alto. ¿Qué haríais en vuestro centro? Este es el santo grial, ¿no? Es la pregunta, el millón. Como siempre, individualizar. Probablemente en este caso, vamos, en función de cómo quede el resultado, si el cierre es óptimo, yo optaría por monoantiagregación 3 meses. Vale, Enrique. Mira, Obviamente, yo creo que en nada individualizamos tanto como en esto, ¿no? Como en el cierre de orejuela, porque cada paciente es diferente. De todas formas, el sangrado ha sido traumático, ¿no? no, ha sido Ha habido inicialmente sangrado digestivo. digestivo Ah, es verdad, sí. y por anemización, hipotensión, síncope y una pequeña hemorragia para que una idea, pero el sangrado, digamos, primario es digestivo. Con un sangrado digestivo yo también dejaría solamente un antiagregante y ya está. Sí, yo trabajé mucho con hambre, de hecho es el dispositivo con el que empecé a hacer orejuelas en el Hospital del Mar y allí desde el inicio y lo publicamos, tenemos seguimientos, hicimos monoantiagregación cuando se hacía poco, monoantiagregación con aspirina, pautas o muy cortas o cortas, 1 mes o 3 meses, dependía un poco del paciente, de si había enfermedad coronaria o no, etcétera. Y la verdad es que el DRT es bajísimo en el seguimiento, o sea que a mí esto me sirvió mucho para confiar en esta terapia minimalista de antiagregación, ¿no? Pero obviamente, pues, depende del perfil de paciente. Pero bueno, esta sería candidata
también entra el registro del hambre Single Antiplatelet Therapy, ¿no? Que lideran desde el Hospital del Mar, creo, Beatriz Vaquerizo, pues un paciente que se ajusta bastante al perfil de este estudio. Y por otra parte, claro, también tenemos buenos resultados con apixaban a dosis bajas, ¿no? La DALA, y ahora se presentará el ANDES, que, bueno, todavía no sabemos el qué, porque no sé si es en el TCT o más adelante, pero parece también una buena alternativa. Lo que pasa es que, pues bueno, cuesta un poco a los pacientes contarles que les quitas el anticoagulante y luego les pones otro a dosis bajas, ¿no? Pero bueno, es una estrategia a tener en cuenta, el apixaban, a dosis bajas, ¿eh? También lo comentamos con Xavi Fresa que son dosis bajas, ¿no? Porque depende del filtrado, la 2,5 puede ser dosis baja o dosis normal, ¿no? Según el paciente. Así que, bueno, seguiremos investigando. La verdad es que hay estudios en marcha porque son pacientes complejos y que, pues bueno, tenemos muchas... Hombre, si conseguimos demostrar que los 3 meses de un antiagregante es suficiente, será maravilloso, vamos. Claro. Sería lo Yo creo que de ideal, todas sin formas, duda, ¿no? en estos pacientes muchas veces es la comorbilidad lo que te dice lo que le tienes que poner, ¿no? Porque si tiene enfermedad vascular o Nosotros, coronaria... pacientes electivos no tenemos, Enrique. Entonces, todos son sangrantes. Claro. Bueno, una indicación nuestra que creo que podemos extender, porque es muy interesante, es este perfil de paciente, la insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, pero pretransplante renal. Entonces, es un enfermo que es viable, que tiene muchos años por delante, y estamos cerrando orejuela para facilitar el trasplante. Lo estamos haciendo ya desde hace un par de años y están yendo muy bien y facilita mucho luego el tratamiento durante el trasplante, porque lo tienen que revertir y todo, y es un follón, ¿no? Justo se acaba de publicar una serie observacional muy grande con los resultados y resultados muy buenos. Sí. Pues ya, claro, es observacional. Es el truco que se han aprendido los nefrólogos, ¿no? Para subir la lista de espera. Que penaliza el estar anticoagulado. Creo que nos está pasando a todos este tipo de pacientes. No me he guardado las medidas, pero bueno. Quería enseñarlas, ¿cómo lo puedo hacer? No me guardo la foto. Ah, vale, ahí abajo está. Sí, pero vale. no sé si lo ven, ¿eh? No sé si se puede mandar allí. ¿No? No lo tengo claro. Bueno, he hecho medidas en una oblicuidad, ¿no? Y nos da alrededor de 18, 19, 20. Hay que tener en cuenta que, como decía Enrique, se nos puede quedar un poco en sándwich, entonces tenemos que ir un poquito más, ¿no? El hambre no sobredimensionamos prácticamente nada, vamos 1 a 1, pero en este caso sí que haría un poquito más. Quizá 22 pueda ser un buen dispositivo, y si queremos cubrir bien el ostium y que quede cóncavo y todo, pues lo ideal sería el especial, ¿no? Entonces el 22-34 podría ser un buen dispositivo para asegurar la jugada, ¿no? ¿Qué os parece, Fernando? No, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la única cosa del 34 es que llegue a interferir con la mitral, que veo que hay poco margen, ¿no? al anillo mitral, pero bueno, yo probaría inicialmente también Sí. con un Yo creo que especial. nos puede quedar bien. En todo caso, si interfiriera, lo podemos poner un poquito más dentro, el 22, y dejarlo un poquito más cóncavo. Yo creo que nos va a ir bien. Vamos a intentarlo, ¿vale? Entonces, bueno, preparamos, abrimos el 22-34. Un especial de 22-34. Ahí está, listo. Vale. La clavo aquí. Bueno, entonces el enfermo quizá que nos sentimos más cómodos para el tratamiento posterior es el que hacemos intensificación terapéutica. ¿Sabes? El que ha hecho un ictus o una embolia a pesar de anticoagulación. Ese va con orejuela y además anticoagulante. Entonces es un enfermo ideal, ¿no? Ahí no hay que pensar mucho. Claro. En el resto, pues siempre yo creo que nos podemos quedar cortos. Por eso es interesante el estudio, el SSAP, ¿no? A ver si demuestra que con uno solo pues vamos bien. Nosotros también somos centro de referencia del Rendu-Osler y son enfermos que sangran muchísimo y cuando llegan a una edad, como van con fístulas arteriovenosas y un gasto hiperdinámico, pues muchos hacen FA. Y hemos hecho una serie amplia cerrando orejuela en Rendu-Osler y van sin tratamiento antiagregante y no hemos tenido ninguna trombosis. ¿Sí? Esto es un paper que hemos escrito y lo vamos a publicar en breve.
y es francamente interesante. ¿Sabes? Enfermos sin nada, sin ningún tipo de antiagregación, ¿no? Venga, otro. Sí, hay veces que no te queda más remedio, ¿no? Claro. Para gente que está Son sangrando. enfermos que sangran a diario, ¿no? Claro. Otra duda que me surge siempre es: ¿qué hacéis vosotros previamente? ¿Dais carga de Adiro? ¿Dais carga de Clopi? ¿Se lo Mira, dais al finalizar Fernando, el procedimiento? los nuestros vienen tan sangrantes que no damos ni carga. O sea, cuando lo despertemos a las 2 horas y tolera, le damos un Adiro y un Clopi y a correr. ¿Sabes? Damos lo mínimo. Luego decidimos a ver qué pauta hacemos, ¿vale? En este caso. Nosotros hacemos igual, sí. Que este caso me parece a mí que va a ser más SSAP que otra cosa, ¿eh? Sí, lo de la carga viene mucho del stent, ¿no? Porque en dispositivos estructurales no hay cero evidencia, ¿no? De si hay que dar carga o no. Y digamos que Vale, trombosis, vamos a poner aquí el digamos, contraste. aguda no tenemos. Vale, lávame. Espera, bueno. Curiosamente, cuando es un sangrado cerebral, nosotros hablamos con los neurólogos y siempre les parece bien que demos doble antiagregación. No es una cosa que les preocupa demasiado. Vale. No, la cabeza no, pero a digestivo, Sí, sí, sí. digestivo sí que es un problema. Sí, sí, El sí. sangrado cerebral lo que no quieren es el anticoagulante. El antiagregante les da igual. Ujú. Pero a nivel digestivo, la doble antiagregación es asegurar el sangrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos subiendo, tirando un poquito de suero para que vaya purgando hacia afuera. Vale. Bueno, estoy muy metido. ¡Ey! Espera, ha entrado ahí un poquito de aire, ¿eh? Bueno, me separo un poco. Vale, voy... Vale, por esta vaina la verdad es que sube muy fácil el dispositivo. Estoy en una posición buena, en el eco lo veo, en angio también. Saco las patillas, bueno, esto ya lo domináis todos. En esta posición podemos entrar y salir sin problema. Estamos en una posición más bien fuera. Tenéis imagen de eco, ¿eh? Lo veis todo. Perfecto. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que la oblicuidad es correcta. Vamos a abrir un poquito más. Puedo entrar un poquito. Y ahora aquí me gusta hacer un pequeño test para ver cómo estamos. ¿Test? ¿Observa un poco? Sí. Vale, bueno, podemos retirar un poco. Estamos en caudal. Pero yo creo que esta posición podría ser buena. Voy a retirar, me quedo aquí y a ver, abrimos. A ver cómo Ahora nos queda. tiraremos, a ver si Vale, cubrimos y esta el sería la bridge. posición. Es que el disco parece muy bien, ¿no? Sí, Sí. tiene muy buena pinta. Vamos a chequear bien la mitral, ¿vale? Pero está perfectamente cóncavo, cubre perfectamente el Marshall y nos aseguraremos de la mitral, ¿vale? Entonces, hacemos un pequeño cine aquí. Cine. Vale, aquí lo vemos. ¿Podemos ver la angio en grande? L'Angion gran, sisplau. Sí. Ahí va. Yo creo que lo habéis puesto totalmente coaxial, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. Lo hemos oblicuado un poco. No sé, lo podemos meter un poquito más y quizá a ver si el disco no queda tan fuera, ¿no? En la parte mitral. A ver, es correcto, ¿eh? Y no Sí. produce nada a vamos nivel otra del velo. proyección. Muy bien. Sí, bueno, ¿el eco lo veis también? Sí, sí, sí. El eco lo ven en Vale. la esquina, sí. Sí, sí. A ver si puedes hacer un rastreo, Alex, en otras proyecciones, pero no parece que toque el velo, ¿eh? No, tiene muy buena pinta, vamos, está Sí. Se ve tocando que el asoma un anillo, poquito, pero no hay la punta ninguna mitad parece que interferencia. funciona bien, ¿no? Ahí lo vemos. Bueno, yo creo que está apoyado en el anillo. Sí, vamos, desde luego. El Pero aspecto tanto en geográfico como por eco es estupendo. sí. Bueno, se puede mirar el flujo de la mitral, pero vamos, que está Sí, funcionando bien, vamos a seguro. mirar el color, Alex, a ver, que ya lo miro antes, pero... ¿No? Los ganchos dan completamente la vuelta, ¿no? Revisamos los criterios sin duda, sin duda. radiológicos, los ganchos dan completamente la vuelta. No es la mejor todavía proyección geográfica, pero la punta de los ganchos que está la bolita radiopaca tiene que quedar más o menos alineada con el pin de la cintura y luego la concavidad del disco. Estos son los criterios radiológicos de buen implante, ¿no? Tiene que quedar cierta tensión entre disco
disco y lóbulo, que esto también parece que lo tiene. La verdad es que estamos muy coaxiales, Sí. a mí me parece satisfactorio, revisamos todos los checks. ¿No hacéis tac test? Sí, sí, hacemos tac test. Lo que pasa, suave, tampoco, Sí. Que ha tampoco quedado tan bien demasiado, que da ¿vale? pena. Pero un poquito Da así, pena. ¿no? Sacamos el disco, que quede así un poquito en tensión. Pero vamos, está muy, muy estable, ¿eh? Yo creo Sí, que sí. sí. Y es que el Alambre es así de sencillo, ¿eh? Es Funciona que ha sido casi siempre. El Umbrella la puedes abrir donde tú quieres, se queda ahí anclada. La verdad es Es que tú que... dices que esto probablemente con un Watchman no hubieras cerrado el Ostium y Claro. con un Amulet hubiera sido un tormento en Sí, este caso. un Amulet quizá lo hubieras puesto, pero igual no cubres el Marshall. El Watchman lo hubiéramos tenido que poner dentro y no dejarías un infundíbulo, ¿no? Claro. Y sin Y, embargo, y- pues mira, y con el amulet, si te hubieras equivocado en 2 milímetros en el tamaño, hubieras sufrido muchísimo sí, sí. para que te quedase enganchado. No, no, muy bien. Y además ha sido 30 Bueno, segundos de implante, vamos. la verdad es que ya veis que el procedimiento es rapidísimo, ¿no? En menos de media hora lo tenemos, ¿no? ¿Lo habéis hecho con anestesia? Sí, sí, lo hacemos con anestesia y ET. El ET convencional. Habitualmente hacemos así. Bueno, a ver, hay un grupo de enfermos que no, que lo hacemos con ICE, con eco intracardíaco. Los enfermos cirróticos, con varices esofágicas, fragilidad extrema, que hacemos algunos, ¿no? Entonces preferimos evitarlo y utilizamos el ICE. Sonda Nosotros hemos pequeña conseguido. la hemos probado y no nos ha acabado de convencer la imagen y en nuestro centro, sí, mira, tenemos suerte, disponemos de anestesista, disponemos de ecografista, disponemos de cama después, entonces, ostras, podemos trabajar muy, muy cómodos, la verdad. Claro. Sí, nosotros es que tenemos mucho problema con anestesia y hace poco hemos conseguido la sonda mini y estamos ahí empezando con Pero eso. requiere su aprendizaje, Enrique, Sí, tanto del eco como del que la pasa por la sí, boca, sí, también sí. hay que saberlo hacer, ¿no? Ya me lo han dicho que si el paciente no traga es muy Claro, complicado. Sí, sí. si lo Hay tienes que muy dormido, colaborar, no, si lo tienes sí. muy dormido no va, y si está muy despierto, le sienta mal, ¿no? Pero bueno, Sí, una sí, vez sí. ya el equipo está acostumbrado, yo creo que es una estrategia muy buena, porque Sí. te haces muy independiente y se pueden hacer muchos casos en una mañana. Y luego, pues si además tienes programa de fast track, ¿no? De alta en el mismo día, que algunos pacientes son candidatos, no todos, dependerá mucho de la fragilidad, pues se puede agilizar mucho todo. Sí. Claro. Lo que ya os digo, nosotros tenemos la suerte de disponer de cama para todos los pacientes y no hemos tenido esa necesidad de hacer un programa ambulatorio, ¿no? Y la verdad que me quedo muy tranquilo viniendo mañana, viendo que no hay derrame, el enfermo está estupendo, no hay sangrado, no hay nada y se marcha andando, ¿no? Claro. O sea Pero que, bueno, vamos, que no todos teniendo los medios centros tienen esa suerte. Entonces, bueno, como siempre, para liberar, acercamos la vaina un poquito para que no haga salto. Liberamos antihorario. Ahí está. Ha quedado en una posición, bueno, exactamente la que teníamos, muy cóncavo. Yo creo que el aspecto es muy, muy bueno. En el eco lo vemos perfecto. Muy bien. Y es entonces, excelente, desde luego. en este Enhorabuena. caso, gracias, Fernando. En este caso tenemos una hemorragia digestiva reciente con angiodisplasias colónicas y tenemos un HSA por un traumatismo, pero que bueno, que ha sido activa hace poco. Entonces, ¿qué pauta os parece? ¿Qué pauta Pues yo haríais con este antiagregante? resultado yo optaría por monanteagregar. Yo también, lo hablábamos antes con Neus, yo le pondría aspirina y nada más. Igual. Perfecto, estamos de acuerdo todos. Entonces luego hablamos con ella y igual entra en el estudio ese SAPT. Pues Vale. enhorabuena, un resultado perfecto en 30 segundos. O sea que no Sí, se sí, puede ha ido pedir muy más. rápido. Y lo A que pesar de la improvisación, sí, bueno, esto es un poco lo que quería mostrar, ¿no? Que el hambre es muy versátil y lo cierra todo, y te puedes adaptar. Nosotros también la suerte que tenemos stock de los tres. todo. Entonces tenemos stock de Amulet, stock de Watchman y stock del hambre. Y entonces podemos elegir el mejor o el que mejor nos parece para cada orejuela, ¿no? Y entonces trabajamos juntos y lo discutimos y nos va bien. Yo creo que es la mejor opción, el tener stock de varios, ¿no? Claro, Para claro, elegir el ideal en cada caso, ¿no?
Vamos a cerrar con el Sí. 8. Haremos un 8 de pollo también, barato, sencillo, con anestesia, con anestesia de larga duración en la piel, y en 6 o 7 horas le retiramos el puntito y ya está. Esta es otra ventaja del hambre, que la vaina es tan chiquitita que con cualquier cosa... Sí, sí, Un poco demandante, sí, son... con un 8 de pollo Es un convencional 10 ya... porque es la grande que sirve para todos, pero incluso con un 8, los dispositivos pequeños pasan por un 8 y eso también tiene su aspecto positivo, Vale. ¿no? Ahora, ¿Esto? Alex revisa también que no haya derrame pericárdico, que seguro que no hay porque ha ido todo muy bien. Sí, en los renales es importante, ¿eh? Porque algunos Sí. tienen esos derrames crónicos así. Claro, y para no llevarte un susto al día siguiente, porque a veces ya es preexistente y si ven al día siguiente un derrame moderado o severo, te dejan al paciente. Coge el visto. Vale. Venga, pues retiramos. Vale, entonces hacemos, bueno, el nudo simple. Vale, ahora Neus me apoya aquí, un poquito más fuera. Vale. ¿Cuánto rato lo dejáis el nudo? 6 horas más o menos, entre 6 y 8. Y se lo quitan, ¿no? Vale, ya está. Yo me he encontrado alguno en la consulta que venía con el nudo. Y a la Hombre, idea hay es que que se lo quitarlo, quiten. Además que se De molesta. los primeros 8 de pollo se nos quedó alguno al día siguiente y el pobre enfermo lo pasa mal. Vale, entonces ahora ponemos anestesia extra cutánea y, Sí, porque y ya estamos. Aquí lo hacen bastante. Yo lo aprendí aquí a ser generosa, coger mucha chicha y luego a veces les molesta cuando se despiertan. Entonces ponemos mezcla de 2 anestésicos locales, ya no sé cuál es cuál, pero hay uno de corta La duración y uno de ¿no? larga. Roku. Roku y Mepi. Bueno, el nombre es impronunciable, pero bueno, que luego cuando se despiertan no les molesta porque tienen un anestésico que les dura horas. Así que nada, Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo a SMT, a Alejandra, la líder. Bueno, eso yo quería. Primero, un excelente resultado. Sabés que nada, que os quiero mucho al Hospital de Belviche. Tengo muchísimo cariño de todos estos años, así que Es nada, mutuo. me lo he perdido, pero bueno, nada, tenéis ahí un buen equipo. Agradecer, aprovecho que ya este es el último caso, a todos los hospitales que han participado este año, que han sido 15, es un montón, es un récord, a los 24 moderadores, que antes Eva, ahora Fernando y Enrique se están conectando desde la SEC, todos nos habéis brindado un apoyo al curso excepcional y os lo agradecemos. Y por supuesto agradecer también a todo el equipo de SMT, a comercial, a logística, todos, porque muchas veces me veis solo a mí, pero hay un equipo detrás brutal que sin ellos tampoco esto se podría hacer. A Paula, Celia, Enrique, Vanessa también. Que Por aquí tenemos a técnicos. Enrique, que está en la Claro, trastienda, pero está por aquí. lo sé, por eso. Pero bueno, aprovecho este ratito de gloria también a agradecer a toda la gente que está detrás, que a veces que no se ve y que sin ellos tampoco sería posible. Así que gracias. Muchas gracias, Bueno. Alejandra. Nos vemos el año que viene. chao, gracias. Enhorabuena, Luis. Chao. Enhorabuena, Gracias. Neus. Gracias. Pues muy bien, gracias, Alex.